Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Tomen asiento, por favor. La vez pasada nos faltó terminar la partecita del libro de Josué. Hoy es lo que vamos a ver otra vez. Pero como sé que a lo mejor se pudieron desconectar en estas 2 semanas, les preparé un material que quiero que ahorita lo vayamos viendo juntos. No está completo, hay que rellenarlo nosotros algunas partes, con el objetivo de que aprendamos, ¿verdad? Tomando esa cosa. Ahí estaba bien. Le dejamos para los que vayan entrando. Traté de poner la letra más grande, pero como es muy extenso el material, no se pudo mucho, pero ahorita lo vamos a leer un poquito para darnos a entender qué es lo que vamos a hacer en esta dinámica. Miren, el mapa conceptual tiene como centro, como ustedes lo pueden ver, la parte central dice el libro de Josué, ¿verdad? Y del libro de Josué se van a desprender varios temas que en su libro ustedes pueden encontrar. Yo me basé en el libro para poner el mapa conceptual, entonces aquí lo van a hallar. Por ejemplo, dice autor, ¿verdad? Y en la parte de autor dice, según la tradición, Josué no sería el autor, sino él, viene una partecita en blanco del libro. Hay que completar esa palabra, ¿verdad? Entonces, después de autor vendrá las fuentes del libro. Miren nomás la letra, la J, la E, la D y la S, y ustedes tienen que rellenar qué fuentes son las que intervienen en el libro. Regrese tantito, por favor. Estoy explicando nada más el esquema que ustedes tienen para que lo más lo estoy siguiendo. Si quieres seguir también en su hojita, ahí viene todo. Lo van a llenar ustedes después solos, nada más es como explicarles un poquito en lo que consiste. El siguiente punto en la mera abajo dice género literario. Ahí hay una palabra clave para entender qué género literario es el libro de Josué. Ya ven que hay crónicas, que hay libros históricos, por ejemplo el Evangelio es otro género literario, los salmos, los bíblicos, los sapienciales, etcétera, etcétera, etcétera. El libro de Josué tiene un género literario muy particular. Y aquí ustedes lo van a poner, en su libro viene cómo se llama ese género, para que lo puedan encontrar aquí. Y en la parte más extensa, que es la parte izquierda del esquema, podemos encontrar fecha y lugar de composición. Y a un ladito ponerle la fecha y el lugar. ¿Cuándo y dónde se escribió el libro de Josué? Según nuestros apuntes, ahí viene también. Y luego vendrá contexto histórico. Dice que el contexto histórico se divide en 2 grandes partes del libro. Uno es la reforma del rey, y ahí viene la parte en blanco. ¿De qué rey se refiere? ¿En qué contexto histórico está este libro? ¿Reforma de cuál rey? Una pista lo vimos en el libro del Deuteronomio, cuando se encontraron el Deuteronomio en el templo, y entonces el rey fulano de tal mandó llamar al pueblo, a los sacerdotes, leyeron el Deuteronomio y volvieron a estar con ellos. Entonces el rey, en su libro está, nomás es cuestión de dar una repasadita y se van a dar cuenta que el rey es.
Y la otra parte del contexto histórico dice él, aparte de la reforma del rey fulanito de tal, hubo un episodio importante en la historia del pueblo de Israel. Él, es que si les digo, ahí dice, contexto histórico dice el rey fulano de tal, y aparte el pueblo vivía durante él y ahí. ¿Sale? Ahora, la reforma del rey fulanito de tal invitó al pueblo a la fidelidad a, y ellos también en su libro lo van a hallar, y el episodio histórico que viene aquí que van a notar, llevó al pueblo a la fidelidad total a, nomás se rellenan. Y por último, el diseño narrativo. Acordémonos que se divide en dos grandes partes el libro de Josué. La primera es del capítulo 2 al 12. ¿Qué pasó en esos capítulos del 2 al 12? Ahí viene. Y luego, ¿qué pasó en los capítulos del 13 al 21? Ahí vienen también. Y por último, la conclusión del libro. Los últimos tres capítulos, capítulo 22, capítulo 23 y capítulo 24. Y cada uno de los capítulos tiene como una, ¿cómo decirlo? Como un tema central que ustedes van a encontrar también en su libro de texto. ¿Sale? Esto con el afán de releer un poquito lo que ya habíamos pasado y traerlo un poquito a la memoria. Entonces esto lo pueden guardar, se lo pueden llevar y esto me lo pueden entregar la siguiente semana sin problema. ¿Sale, vale? Entonces para que, nomás quería explicar un poquito el contexto de lo que vamos a hacer, por si no alcanzaban a leer la letra o algo. Si no, con una lupa o con el celular ahí, le hacen grande la letra con la cámara. Sí, hoy vamos a terminar entonces con lo del libro de Josué. A ver, nomás quiero saber la vez pasada exactamente dónde me quedé con ustedes. Ahí me quedé así, ¿verdad? Página número 17. Bien. Bueno, de hecho, se fijan, nos quedamos en la última parte del esquema, que les voy a decir ahorita para que no sufran. La última parte dice, luego, a manera de conclusión de todo el libro, vienen 3 capítulos. Y aquí yo les estoy preguntando, en el diseño narrativo, la conclusión del libro son 3 capítulos, capítulo 22, capítulo 23 y capítulo 24. La vez pasada les dicté cada uno de esos capítulos. Si alguien no lo tiene, lo voy a volver a dictar para que lo noten. Capítulo 22, la primera línea, el establecimiento de las tribus. El establecimiento de las tribus. ¿En el capítulo 22? Ajá, capítulo 22, el establecimiento de las tribus de Transjordania en su territorio. De las tribus de Transjordania en su territorio. Acuérdense, estamos en la conclusión del libro de Josué, capítulo 22, capítulo 23 y capítulo 24. El 22 es el establecimiento de las tribus de Transjordania en su territorio. Vamos con el capítulo 23. El capítulo 23 es las últimas recomendaciones. El 23 es las últimas recomendaciones de Josué al pueblo. Capítulo 23, las últimas recomendaciones de Josué al pueblo. Y el capítulo 24, la renovación de la alianza
en Siquem. De la alianza. La renovación de la alianza en Siquem. Ahí escribí Siquem, sí. ¿Quién escribe bien? Siquem. Renovación de la alianza en Siquem. ¿Sale? Esos son los de la conclusión. Ahora, inmediatamente después en su libro viene el género literario. ¿A qué se refiere con género literario? El libro de Josué no es un libro cronológicamente exacto. Es decir, no está narrando como una bitácora de los hechos. Una bitácora, por ejemplo, en las empresas cuando les prestan los carros, les dicen, hazme una bitácora de tu recorrido. Y el chofer tiene que llenar, salí de la empresa a tales horas, cargué gasolina en tal lado, llevé el producto a tal lado, hice eso a tal lado, tal lado, tal lado, regresé a tales horas y se cierra. No es así. El libro de Josué no es una bitácora, o sea, no va a registrar los hechos de manera cronológica, puntualmente hablando. ¿Qué es lo que busca el libro de Josué? Ofrecer una recopilación de algunos acontecimientos importantes. Acuérdense, en los capítulos del 2 al 12 se habla de la tierra prometida como una promesa, la empiezan a estudiar, y en los capítulos del 13 al 21 se habla de la conquista. Cómo fue esa conquista, cómo tuvieron que pasar por encima de los pueblos, cómo tuvieron que aliarse con algunos otros. Ahí viene la historia de Rahab, por ejemplo, cuando los libra y les ayuda a conquistar la tierra que Dios les había prometido, etc. Entonces, es una recopilación de varias historias o de algunos acontecimientos. Y todo esto con una finalidad. ¿Cuál es la finalidad del libro de Josué? Si la finalidad no es darnos un contexto precisamente histórico al 100% y puntualmente como las cosas pasaron, la finalidad del libro es demostrarnos la fidelidad de Yahvé a sus promesas. Ahí viene un cuadrito abajito, a la mitad, ¿verdad? ¿Cuál es entonces, o cuál es la finalidad del libro de Josué? Demostrar la fidelidad de Yahvé a sus promesas. Y para eso tuviéramos que remontarnos hasta el libro del Génesis. ¿Cuál fue el primer hombre con el cual Dios tuvo contacto para darle una misión especial o específica en el mundo? Con Abraham, ¿verdad? Y Abraham le hizo una promesa: por obedecerme, por ser fiel a lo que yo te pedí, te voy a hacer padre de muchas tierras, de grandes pueblos. Tu descendencia será tan numerosa como las estrellas del cielo, como las arenas del mar. A pesar de que ellos, como habíamos visto, eran una pareja ya ancianita, parecía que eran estériles, no podían tener hijos, y sin embargo la palabra de Dios se cumple, vienen sus promesas. Y así como le dijo a Abraham, y luego a Isaac, y luego a Jacob, les daré una tierra que emana leche y emana miel, una tierra prometida para ustedes. El libro de Josué realza eso, a pesar de las dificultades, a pesar de los problemas que tuvimos en el camino, la fidelidad de Yahvé a sus promesas. Es lo que va en este cuadrito. Sobre todo la promesa de la tierra prometida. Por ejemplo, alguien que me ayude a leer Josué 1:7, por favor. Josué 1:7. Sé valiente y ten ánimo. Trata de observar en todos tus puntos la ley que te dio mi servidor Moisés. No te apartes ni a la derecha ni a la izquierda, y tendrás éxito por donde vayas. Te la vamos. Gracias. Aquí es una recomendación
que podemos ver que Josué toma puntualmente, dice la palabra de Dios en Josué 1:7, ten ánimo, sé valiente y muy firme, teniendo cuidado de cumplir toda la ley que te dio mi siervo Moisés. Aquí estamos hablando de una exigencia de Yahvé. Ten ánimo y sé valiente y cumple con todas las enseñanzas que te dio mi siervo Moisés. ¿Quién está hablando allí? Dios. Dios le está hablando a Josué y a Josué, a través de Josué, a todo el pueblo. Dios lo que va a exigir siempre, si ustedes se fijan en la historia del pueblo de Israel, exige fidelidad. ¿Fidelidad a qué? A la alianza. ¿Y cuál es la alianza? Yo seré tu Dios y tú serás mi pueblo. Y en la medida en que tengamos esta relación de Dios y pueblo en armonía, el pueblo va a prosperar. Pero cuando el pueblo se quiso alejar, o se alejó, o se desvió de su camino de Dios, cuando fue infiel a la alianza de Dios, el pueblo entonces experimentó la corrupción, el hambre, la guerra, la destrucción, el exilio, todas las calamidades. Mientras el pueblo esté con Dios, Dios no va a romper su promesa. Dios es siempre fiel. Hay una canción muy bonita, creo que es de Gesed, no sé si la han escuchado, se llama Para Siempre Fiel, ¿verdad? Escúchenla, es una canción que habla de que Dios siempre es fiel. Nosotros somos los que hemos quebrantado, olvidado la ley, pero Dios no olvida. Entonces Dios exige eso, le pide a Josué que tenga la misma fidelidad que tuvo Moisés y que enseñe al pueblo esa fidelidad que Dios merece para estar en ese sintonía. Después en el último párrafo, en el penúltimo párrafo dice, la alianza entre Dios e Israel se convierte así en el verdadero hilo conductor de la narración. Si nosotros queremos saber cuál es el hilo conductor de la narración del libro de Josué, podemos decir que es la alianza precisamente entre Dios e Israel. Ese es el hilo conductor de todo el libro de Josué, la alianza entre Dios y el pueblo de Israel. Por lo tanto, si el libro de Josué no nos está hablando de un libro como bitácora o como una crónica exacta de los hechos, sino la intervención de Dios a su pueblo y la forma en que su pueblo responde a Dios, ¿cómo se le llama a este género literario? Epopeya. Epopeya. Ya les había puesto, ¿verdad? Sí. A ver si se ve el rojo, pues se ve bonito con rojo más fashion. Epopeya. Y ahí viene un cuadrito, hay que ponerle la palabra epopeya en el cuadrito. Epopeya, también llamado o también conocido como historia épica, es decir, en que se ponen de manifiesto las intervenciones de Yahvé a favor de su pueblo. Por ejemplo, me gustaría que leyéramos el capítulo 2 del libro de Josué. Alguien que nos haga favor de leerlo en voz alta, por favor. Los espías de Josué en Jericó. Josué, hijo de Nun, envió secretamente desde Sittim 2 espías con esta orden: ir y explorar el país y la ciudad de Jericó. Fueron y entraron en casa de una prostituta llamada Rahab y durmieron allí.
Se le dijo al rey de Jericó: mira que unos hombres israelitas han entrado aquí por la noche para explorar el país. Entonces el rey de Jericó mandó decir a Rahab: haz salir a los hombres que han entrado que han entrado a tu casa, porque han venido para explorar todo el país. Pero la mujer tomó a los dos hombres y los escondió. Luego respondió: es verdad que esos hombres han venido a mi casa, pero yo no sabía de dónde eran. Cuando se iba a cerrar la puerta por la noche, esos hombres salieron y no sé a dónde han ido. Perseguidlos a prisa que los alcanzaréis. Pero ella los había hecho subir al terrado y los había escondido entre unos haces de lino que tenía amontonados en el terrado. Salieron algunos hombres en su persecución, caminó del Jordán hacia los vados y se cerró la puerta en cuanto los perseguidores salieron tras ellos. El pacto entre Rahab y los espías. Todavía ellos no se habían acostado cuando Rahab subió al terrado donde ellos y les dijo: ya sé que Yahvé os ha dado esta tierra, que nos habéis aterrorizado y que todos los habitantes de esta región han temblado ante vosotros, porque nos hemos enterado de cómo Yahvé secó las aguas del mar del sur delante de vosotros a vuestra salida de Egipto, y los que habéis hecho con los dos reyes hemorreos del otro lado del Jordán, Sihón y Og, a quienes consagrasteis al anatema. Al oírlo, ha desfallecido nuestro corazón y no se encuentra ya nadie con aliento a vuestra llegada, porque Yahvé vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Juradme pues ahora por Yahvé, ya que os he tratado con bondad, que vosotros también trataréis con bondad a la casa de mi padre, y dadme una señal segura de que respetaréis la vida de mi padre y de mi madre, de mis hermanos y hermanas, y de todos los suyos, y que libraréis nuestras vidas de la muerte. Los hombres le respondieron: muramos nosotros en vez de vosotros, con tal de que no nos denunciéis. Cuando Yahvé nos haya entregado la tierra, te trataremos a ti con bondad y lealtad. Ella los descolgó con una cuerda por la ventana, pues su casa estaba en la pared de la muralla, y ella vivía en la misma muralla. Les dijo: id hacia la montaña para que no os encuentren los que os persiguen. Estad escondidos allí 3 días hasta que vuelvan los perseguidores, después podréis seguir vuestro camino. Los hombres les respondieron: nosotros cumpliremos ese juramento que nos has exigido con esta condición. Cuando estemos entrando en el país, atarás este cordón de hilo escarlata a la ventana por la que nos han descolgado, y reunirás junto a ti en casa a tu padre y a tu madre, a tus hermanos y a toda la familia de tu padre. Si alguno sale fuera de las puertas de tu casa, caiga su sangre sobre su cabeza, nosotros seremos inocentes, pero la sangre de todos los que estén contigo en casa
caiga sobre nuestras cabezas si alguien pone su mano sobre ellos. Mas si nos denuncias, quedaremos libres del juramento que nos has exigido. Ella respondió, sea según vuestras palabras, y los hizo marchar. Ellos se fueron y ella les ató el cordón escarlata a la ventana. Vuelta de los espías. Hasta ya estoy. Muchas gracias. De Lo que quería darnos cuenta aquí, te alabamos, Señor, cómo Dios interviene incluso a través de los gentiles, porque esta mujer que era prostituta Rahab, ella nos recibe a ellos y una vez que se da cuenta de que son enviados de Dios, ella los empieza a esconder. Claro, desafiando a todo su pueblo, porque eso era muy peligroso, porque ellos eran espías de Josué. Ellos estaban inspeccionando la tierra que Dios les había prometido para saber si era buena tierra, si poder llegar, si poder establecerse. Entonces, cuando ella se da cuenta, lo recibe y le hacen hacer un juramento que ella no los va a delatar, y sin embargo, Dios le da su protección también a ella y a su familia. Y vemos como que el moñito rojo, que los señuelos y todo aquello, para darnos a entender cómo Dios, incluso a través de los gentiles, hace su obra y cómo interviene a través de ellos para el favor de su pueblo. En el capítulo 4, versículos del 1 al 11, encontramos también otro acontecimiento importante: la alianza o las 12 piedras en Gilgal, que ahorita nos va a leer rápidamente para darnos cuenta de lo que dice el libro de Josué. Dice así: cuando todo el pueblo acabó de pasar el Jordán, Yahvé habló a Josué y le dijo: escoge 12 hombres del pueblo, un hombre por cada tribu. Acuérdense que eran las 12 tribus de Israel, ¿verdad? Y denles esta orden: saquen de aquí, del medio del Jordán, 12 piedras que pasarán con ustedes y depositarán en el lugar donde pasen la noche. Llamó Josué a los 12 hombres que había elegido entre los israelitas, uno por cada tribu, y les dijo: pasen delante del arca de Yahvé, su Dios, hasta el medio del Jordán, y cada uno de ustedes cargue sobre sus hombros una piedra, según el número de las tribus de Israel, para que sea esto una señal en medio de ustedes, cuando el día de mañana sus hijos les pregunten: ¿qué significan para ustedes y para nosotros estas piedras? Les van a contestar: es que las aguas del Jordán se separaron delante del arca de la alianza de Yahvé. Cuando atravesó el Jordán, las aguas del Jordán se separaron. Estas piedras serán para los israelitas memorial para siempre. Así lo hicieron los israelitas según las órdenes de Josué. Sacaron 12 piedras del medio del Jordán, según el número de las tribus de Israel, como había mandado Yahvé a Josué. Las llevaron al lugar donde iban a pasar la noche y las depositaron allí. Y Josué levantó 12 piedras en medio del Jordán, donde habían pisado los pies de los sacerdotes portadores del arca de la alianza, y ahí están todavía hoy. Bueno, al menos cuando se escribió este libro todavía estaban allí. Los sacerdotes portadores del arca estaban parados en medio del Jordán hasta que se cumplieron todo lo que Yahvé había mandado a Josué que dijera al pueblo, según todo lo que Moisés había ordenado a Josué, y el pueblo se apresuró a pasar. En cuanto terminó de pasar todo el pueblo, pasó el arca de Yahvé, yendo los sacerdotes a la cabeza del pueblo. Ahí está. Es como un monumento que el mismo pueblo pone para recordar lo que Dios ha hecho por ellos, lo que se quiere vivir. Y ahí les tienen la foto, la página 18, ¿no? Y se ve la foto de la iglesia militar. Después vamos a pasar a la página 19, donde dice la distribución del territorio según las tribus. Acordémonos que todo eso viene en los capítulos del 13 al 22. Es lo que nosotros vamos a poder encontrar si empezamos a leer. Por aquí podemos encontrar como algunas notas que nos dan una idea de lo que vamos a encontrar aquí. Por ejemplo, dice: detrás desde el Jordán hasta el mar grande del occidente, el mar grande será su límite. Son como los límites de la tierra de Israel, de donde va a ser la tierra prometida. La otra mitad de la numerosa tribu de Manasés, junto a las tribus de Rubén y de Gad. Por ejemplo, si ustedes ven, creo que aquí tenemos el mapa, en la página 3. Manasés era una de las tribus más grandes de todo Israel.
podemos encontrar que incluso se dividieron en dos partes del territorio. Si ustedes ven el mapa a su mano izquierda, van a encontrar, a mero arriba dice, por ejemplo, Neftalí, que es la tribu de Neftalí. A un ladito, Aser, abajito, Zabulón, ¿qué más sigue abajo? Isaacar, y abajo de Isaacar, Manasés. Ahí fíjense, aquí está Manasés. Si ustedes se fijan, es una parte del territorio pegado al mar, ¿sí? Pero si se fijan, el río Jordán pasa por aquí en medio. Acuérdense que el río Jordán parte la tierra en dos, ¿verdad? Del lado derecho, a mero arriba, ¿qué dice? O sea que no se conformaron con tener un pedacito de tierra antes del Jordán, sino que incluso como era muy numerosa la tribu de Manasés, también conquistaron gran parte de Transjordania, es decir, pasando el río Jordán, gran parte de Transjordania. Y luego dice, junto a las tribus de Rubén y de Gad, si ustedes se fijan, de aquel lado del Jordán solamente se encuentra Manasés, se encuentra Gad y se encuentra Rubén. Todas las demás tribus están del lado izquierdo. Ustedes se fijan, abajo de Manasés está Efraín, Benjamín, Dan, Judá y Simeón. Ahí están las demás tribus. Solamente esas tres tribus están después. Ahora, ¿cómo es que entraron los israelitas a la tierra prometida? Hay que ver que no todos los autores se ponen de acuerdo en cómo fue la conquista. Por ejemplo, en nuestra historia aquí, por ejemplo, de México, si nosotros leemos la historia de México, incluso hay discrepancias. ¿Cómo fue la conquista de los españoles? Algunos dicen que fue muy violenta, otros dicen que en algunos lados fue muy pacífica, otros dicen que fue a través de la cultura, otros a través de la religión. Bueno, hay como diferentes incluso teorías de nuestra propia conquista como México. Ahora, lo mismo pasa en la tierra prometida. ¿Cómo es que los israelitas lograron penetrar a la tierra prometida? Bueno, o sea, digamos varias teorías. Algunos dicen que Josué hizo una conquista culminante de la mayor parte del territorio. Durante el periodo de Josué se conquistó la mayor parte del territorio, aunque todavía duró otra parte por conquistar durante el periodo de Josué y del periodo de los jueces. El siguiente libro que vamos nosotros a ver es el de los jueces. Estamos en la página 19. El libro de Josué y el libro de los jueces. Acordémonos, ahorita se los adelanto, los jueces son la antesala de la monarquía. Después de que se establece el pueblo, una vez que Josué nos da los límites de las tribus y demás, el pueblo empieza a tener conflictos, entonces Dios nombra jueces para que estén gobernando. La función del juez, más que juzgar al pueblo como hoy en día es un juez, más bien el juez va a encargarse de gobernar pequeños territorios, según la ley de Dios, según la ley de que Dios pone en el corazón de los hombres. Pero va a llegar un momento en que los pueblos, o las tribus más bien, se van a enfadar tanto al ver que otros pueblos tienen un rey, que ellos van a pedirle a Dios un rey. Y es cuando Dios no quiere darles un rey, pero ellos insisten, y Dios les dice, bueno, a través de Samuel, que es su profeta, les manda a Saúl, que es el primer rey. Y de ahí vendrá la monarquía de Saúl, y luego la de David, y luego la de Salomón, y luego la de todos los demás reyes que hubo a lo largo de toda la historia del pueblo. Pero ahorita estamos apenas en cómo entraron al pueblo. Dice que el libro de Josué nos narra precisamente la entrada de todo Israel a la tierra prometida, aunque esta entrada se acabó de consolidar incluso en la época de los jueces. O sea, en los jueces todavía territorios pequeños había por conquistar, que el pueblo de Israel iba avanzando hasta llegar a formar su geografía o sus límites, como hasta el día de hoy. Sí, dice que hubo guerras, se produjeron guerras sobre todo contra los cananeos, el pueblo de Canaán. Pondrán ahí como otras tribus con las cuales hubo como algún tipo de enfrentamientos. Pero cabe resaltar que hay una teoría de Martin North. ¿Se acuerdan quién fue este hombre? Una vez yo les platicaba que él nos había dicho que no había un Pentateuco, sino un Pentateuco, que porque el Deuteronomio era parte más bien de los libros históricos, que no era de la Torá. Bueno, este hombre que andaba como con esa teoría, él tiene otra teoría. Dice que la conquista del pueblo de Israel sobre la tierra prometida fue de una manera pacífica, donde no hubo violencia, él así lo menciona.
Y se rechaza con energía la idea de una conquista violenta del territorio de Canaán. ¿Cómo pasó esto? Dice que en Canaán el pueblo se empezó a distribuir, o los israelitas empezaron a distribuirse por familias, no tanto por tribus, sí, por la tribu se fue a tal lado como a vivir, pero no todos juntos, sino que se fueron a vivir unos a un lado, otros a cientos de metros hacia otro lado, haciendo como pequeñas aldeas, comunidades pequeñitas que se fueron fortaleciendo. Tanto fueron creciendo que fueron invadiendo la tierra de una manera pacífica, según nos dice Martín Novo. Hay otros autores que dicen que no, que hubo lugares donde sí fue algo violenta la intervención de los israelitas, y él dice que no, que más bien tuvo que haber sido así de una manera pacífica, para que el pueblo empezara poco a poco a apoderarse de la tierra prometida. Algo así como lo que estaba pasando en Egipto. ¿Se acuerdan cuando llegó José, sus hermanos? Faraón les dio su bendición, ellos estaban poco a poco creciendo. Se hicieron tantísimos en el pueblo, que llegó un faraón que les dio miedo y dijo: si seguimos permitiendo esto, ellos nos van a conquistar, porque son muchísimos. Entonces fue cuando los esclavizaron. Entonces, según Martino, más bien tenía que ser algo así como muy pacífico, casi innotorio, y fueron creciendo hasta que fueron los que dominaron la tierra de Canaán. Son dos teorías. Yo pienso, en mi opinión, que tienen que ver las dos. En algunas partes a lo mejor sí hubo un conflicto más bélico, por así decirlo, donde había más. Obviamente a lo mejor sí hubo gente que se levantó en contra de los israelitas por miedo a perder sus tierras, eso es normal. Pero también a lo mejor en otras partes fue muy pacífico, sobre todo los lugares más despoblados, donde ellos empezaron a llegar, donde no había nadie, pues ellos fueron empezando a hacer comunidad, a hacer aldeas. Esas son las dos teorías que nosotros podemos tener. Y por último, tenemos aquí a Josué como sucesor de Moisés. Nosotros sabemos muy bien que en el Éxodo, cuando el pueblo de Israel está dando vueltas por el desierto, Moisés solamente ve la tierra prometida como un paisaje, lo ve de lejos, en un monte, y Dios le muestra: esa será la tierra que el pueblo tendrá como herencia. Pero él no la pudo pisar, no pudo estar en esa, no pudo dirigir al pueblo hacia la tierra prometida. Entonces fue Josué, hijo de Nun, así viene la palabra de Dios, que fue quien él dirigió a las tropas, a las tribus, a la tierra prometida, como el sucesor legítimo de Moisés. Y viene aquí una parte del libro de los Números. Acuérdense que los Números es parte de la Torá, se la atribuye a Moisés. Números 27, del 18 al 21. ¿Ese sí lo tienen ustedes escrito o tampoco? No, pero en la Biblia lo podemos hacer. Sí, exactamente. Ajá, perfecto. Entonces, nomás lo voy a leer ahorita así rápido para saber lo que dice. Dice así: toma a Josué, hijo de Nun, hombre en quien está el Espíritu, impone tu mano y colócale delante del sacerdote Eleazar y delante de toda la comunidad, para darle órdenes en presencia de ellos y comunicarle parte de tu saber, con el fin de que le obedezca toda la comunidad de los hijos de Israel. A sus órdenes saldrán y a sus órdenes entrarán él y todos los hijos de Israel, toda la comunidad. Aquí vemos uno de los signos, incluso en la iglesia se siguen utilizando. Viene la imposición de las manos. Nosotros sabemos que en algunos ritos, por ejemplo de nuestra fe, la imposición de las manos es característico. En nuestros ritos católicos, sí, de la presencia de Dios, pero también de la autoridad y de la sucesión. Por ejemplo, cuando nosotros nos ordenamos sacerdotes, en sí lo que hace que un hombre sea sacerdote solamente son dos cosas: la imposición de manos del obispo y la oración consacratoria al Espíritu Santo. Eso es lo que a nosotros nos hace sacerdotes. Si no nos pusieran crisma en las manos, no importa. Si no nos vistiéramos con la ropa que nos ponen en ese día, el alba y la estola y todo, no importa. Si no nos pusieran el Evangelio en nuestras manos, el cáliz y la patena, no importa. Todos esos son signos explicativos para darnos a entender la grandeza de lo que estamos recibiendo. Pero lo que consagra a un sacerdote es la imposición de manos y la oración consacratoria, nada más. Entonces es importantísimo la imposición de manos. Lo vemos en la sucesión apostólica, cuando los apóstoles iban haciendo comunidades, por ejemplo, alrededor de todo Israel,
una vez que se fueron dispersando, ellos fueron instituyendo sucesores. ¿Cómo lo hacían? A través de la imposición de manos, pidiéndole a Dios que el Espíritu Santo bajara también sobre ellos, para que ellos a su vez fueran a proclamar el Evangelio. Y así nació, por ejemplo, la institución apostólica. Eso es lo que nos da a nosotros como la Iglesia Católica el vínculo de unidad con la Iglesia primitiva, con la Iglesia apostólica. Por eso decimos que el Papa Francisco es sucesor de San Pedro, y los obispos son sucesores de los demás apóstoles. Y como los obispos, el obispo no puede estar en todas las parroquias que tiene una diócesis, el obispo en su potestad infunde el orden sacerdotal en segundo grado a los presbíteros, que somos nosotros sus colaboradores, para que nosotros representemos lo que el obispo hace. Por eso nosotros obedecemos al obispo. Hagan esto, hagan aquello. Somos como la extensión de sus manos para poder ayudar y atender a todo el pueblo de Dios. Esa es la imposición de las manos. A ver, ¿qué otro sacramento nos da? Podemos ver ese signo de la imposición de las manos. En la confesión. En la confesión, aunque ahí no hablamos de autoridad, de que se pasa la autoridad, digamos, de Dios hacia una persona, sino la gracia del Espíritu Santo, el poder de perdonar los pecados, la imposición. Sí, habrá quienes pongamos la mano en la cabeza del penitente, habrá quienes solamente los padres levanten la mano, o así, están muy cansados como lo hacen así, pero de todos modos eso significa la imposición de las manos, ¿verdad? El perdón de los pecados. Otro sacramento que habla de imposición de manos. Al bautismo, cuando un enfermo, también en los enfermos. Ajá. En el bautismo no hay imposición de manos, en el bautismo solamente hay el agua bendita y la fórmula trinitaria. Yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. En el sacramento de la unción de los enfermos sí. De hecho, lo que hace el sacramento de la unción es la imposición de manos en silencio, no se dice nada, y la unción con el santo óleo de los enfermos en la frente y en las manos, cuando se puede. Cuando el enfermito está muy malito y no se le pueden ungir las manos, basta con ungir la frente. Sí, la imposición de manos. ¿Hay otro sacramento donde hay imposición de manos? ¿En cuál creen que sea? Matrimonio. No. En En la confirmación. Que la gente, ahí sí lo que iba. Que la gente dice, es que lo obispo da cachetadas. Igual cachetadas, no da cachetadas. Lo que pasa es que eran tantos los que se formaban que el obispo, en vez de ponerles las manos así como uno por uno, lo que hacía era nomás darle. Y la gente, es que me da cachetada. Y luego la gente empezó a decir, me da una cachetada para decir, despierta la fe. Ahí empezaron son buenos los que ven novelas solamente era eso, es un signo de imponer las manos. Claro que ahorita el obispo lo hace de manera simbólica diciendo, voy a imponer las manos sobre todo si la gente ve su cabecita, pero de todos modos llegan y el obispo hace esto, ¿verdad? Le da esto, la cachetada pues es nomás decir, te impongo la mano y ya, así no, es parte de la imposición de las manos. El rito de la confirmación es eso, imposición de manos y unción con el santo crisma en la frente, con las palabras de la... Muy bien. Si ustedes se fijan entonces, la imposición de las manos, que ya desde la época de Moisés era un signo de la presencia de Dios. Moisés impone las manos sobre Josué y en frente del sacerdote Eleazar hace constar que Dios ha elegido a Josué. No es Moisés quien lo elige, es Dios quien elige a Josué para que continúe con la obra que Moisés había iniciado en su momento y ahora Josué tendrá que conseguir lo siguiente. ¿En las oraciones de sanación también? Sí, es parte, digamos, en las oraciones de sanación, incluso cuando consagramos, por ejemplo, los sacerdotes ponemos las manos sobre el pan y el vino, ¿no? Entonces, es una manera de transmitir ese poder del Espíritu Santo, así a través de la intercesión, del perdón de los pecados, de la consagración. Pero lo que está haciendo aquí Moisés no es darle una bendición, sino transmitirle un poder que él recibió y que Dios le está mandando que se lo transmita a través de ese signo. Cuando un sacerdote ora por alguien y pone las manos, no le está transmitiendo ningún poder, no le está diciendo, ahora tú vas a poder confesar, no se puede. Simplemente le está dando a través de la imposición de manos la fuerza del Espíritu Santo para sanarle el caso en particular o darle perdón de sus pecados. ¿Solamente el sacerdote es el único que puede poner las manos? Sí. Porque sí, exactamente, es muy riesgoso porque en algunos grupos de oración hay muchas personas que quisieran imponer las manos, ¿verdad?
Eso no debería de ser, porque quien tiene la potestad precisamente, no por sí mismo, sino porque le fue conferida, es por el obispo, el sacerdote se le puede imponer las manos. Una persona que hace oración puede juntar sus manos, puede ponerlas en el pecho, puede levantarlas al cielo como un signo, pero un laico no tiene la potestad o la fuerza de poner la mano a alguien. ¿Por qué? Porque no recibió el sacramento y la potestad precisamente de enviar al Espíritu Santo, ¿verdad? ¿Puede interceder? Claro que sí. Sí, por ejemplo, a veces que los papás ponen las manos para bendecir a los hijos ahí. Sí, yo pienso que en ese sentido podemos entender que pues, es una bendición de un padre a un hijo, o sea, está bien, ¿no? Que ponen la mano a sus hijos y los bendicen. Cuando hay una bendición no pasa nada, pero más bien a veces lo podemos desvirtuar, como de que yo pongo las manos para hacer Como de oración. Ajá, exacto, ¿no? Como si fuera a salir algo fuerte y la gente se bueno, hay que caer en esos excesos porque podemos desvirtuar precisamente el don del Espíritu Santo. Que todos podemos tener dones y carismas, claro que sí, porque el Espíritu Santo sopla donde quiere. Lo escuchamos bien en el Evangelio, el Espíritu sopla donde sea, el Espíritu Santo. Pero la imposición de manos es algo propio de la asociación apostólica y el sacerdote lo puede hacer en algunos sacramentos o en algunos sacramentales, porque tiene esa autoridad pues, que Dios nos ha concedido, ¿verdad? Eso es. Ok. Bueno. Ya el libro de Josué lo veremos la próxima semana, perdón, de los jueces. Hagan por favor ese esquema que les acabo de entregar. Sé que les va a ayudar mucho a recapitular todo lo que vimos durante el libro de Josué. ¿Sale? Entonces nos ponemos de pie para hacer la oración final. Sí. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Santa María, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Que el Señor esté con ustedes. Que el Señor les bendiga y les guarde, les muestre su rostro misericordioso y les conceda su favor. Y Dios Todopoderoso les bendiga abundantemente en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.